Saludos estudiantes de la Academia Orden Fuego de Thor Academy Alquimia Inmortal. Vamos aquí hoy para dar una anatomía a las sombras, una guía para entender las Qliphoth, es decir, los Tanninim y a Tanit, que es un personaje enigmático que profundizo en mi obra. Nathan de Gaza escribió principalmente el Derush HaTannanim, tratado sobre los dragones o Tanninim, una obra cabalística que explora la naturaleza de las fuerzas opuestas a la redención y la existencia del Neuma, antes de la creación del mundo. No utiliza el término moderno Qliphoth directamente, sino que se centra en los Tanninim, traducido a menudo como dragones, pero que literalmente significa cocodrilos o caimanes, y el Sitra Ashra, el otro lado. Conceptos cabalísticos que representan la fuerza de impureza o sombra. Nathan describe cómo el alma del Mesías está vinculada al árbol de la vida y nunca ha sufrido la caída, mientras que los Tanninim permanecen en el gran abismo. El libro El Tratado de los Dragones, Derush HaTanninim Sitra Ashra, publicado en español por ejemplo por Amazon en ediciones recientes como la de julio del 22, es la obra que estamos hablando. Está asociado a Nathan de Gaza, que aborda estos temas. Las ediciones disponibles suelen incluir contribuciones o menciones a Sabbatai Zevi y Joseph Ibn Tabul, ya que Nathan basó sus enseñanzas en la cábala de Isaac Luria, transmitida por Ibn Tabul. En resumen, la obra clave es Derush HaTannanim, donde Nathan de Gaza desarrolla su teología sobre las fuerzas espirituales opuestas, Sitra Ashra o Tanninim, y su redención y su relación con la redención mesiánica. El Derush HaTannanim, tratado sobre los dragones, de Nathan de Gaza, es un texto cabalístico que forma parte de su justificación teológica para el movimiento sabateo. Sus ideas principales son el Neuma primordial, que enseña que un espíritu o Neuma existía desde antes de la creación del mundo y permanece en el gran abismo; el alma del Mesías, que asegura que el alma del Mesías está inextricablemente ligada al árbol de la vida desde el principio de los tiempos y nunca estuvo sometida a la caída del pecado; la nueva ley y el antinomianismo. El tratado promueve las ideas de una nueva ley, de que los antiguos mandamientos positivos y negativos de la Torá quedan eliminados. Esta doctrina se convirtió en la base del antinomianismo sabateo, que justificaba las acciones aparentemente heréticas de Sabbatai Zevi, como su apostasía y su conversión al Islam. Los Tanninim, dragones, en el Derush HaTanninim de Nathan de Gaza son una metáfora directa y viviente del Qliphoth. Los Tanninim representan las fuerzas caóticas, impuras y demoníacas del Sitra Ashra, el otro lado. Son las cáscaras vacías o las emanaciones oscuras que resultaron de la ruptura de las vasijas, es decir, del Shevirat HaKelim, en la cosmología luriánica. La doctrina central del tratado es que el alma del Mesías debía descender al abismo donde moran estos Tanninim, las Qliphoth, para redimirlas desde dentro. Esta misión no era de destrucción, sino de elevación de las chispas divinas, Nitzosot, que estaban prisioneras en estas fuerzas oscuras. Hay una justificación del antinomianismo, y es que este descenso a las profundidades del Qliphoth justificaba supuestamente las acciones aparentemente heréticas de Sabbatai Zevi, al estar por encima de las leyes morales convencionales. El Mesías podía profanarse, por ejemplo convirtiéndose al Islam, como parte de su misión para sanar y rectificar el Tikkun de las Qliphoth más bajas. En esencia, los Tanninim son la personificación dramática y activa de las Qliphoth, y el enfrentamiento con ellos es el acto mesiánico supremo de redención cósmica. Los Nitzosot, las chispas divinas, son fragmentos de luz sagrada que desempeñan un papel central en la cábala luriánica.
En el origen estuvieron durante el cataclismo primordial conocido como Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas, cuando las 10 Sefirot, emanaciones divinas, intentaron contener la luz infinita de la Ein Sof. Algunas vasijas no pudieron soportar su intensidad y se rompieron. Como resultado, las chispas de luz divina que estaban dentro de ellas cayeron y se dispersaron por toda la creación, quedando atrapadas en las Kelifot, las cáscaras impuras. La naturaleza y el propósito de las Nitzosot son la esencia divina, la chispa de Dios que permea toda la realidad material. Su caída explica el origen del mal y la imperfección en el mundo. El mal no es una entidad autónoma, sino la luz sagrada oculta y encarcelada en las cáscaras. Según esta cosmología, el Tikkun, la rectificación, la misión espiritual del ser humano es el Tikkun Olam, rectificación del mundo. Esto se logra a través de la práctica de los mandamientos, según esta cosmología, que son los mitzvot, la oración con intención, la kavaná, y la ética. Cada acto positivo y cada pensamiento elevado tiene el poder de liberar una nitzot, elevándola desde su encarcelamiento en las kelifot y devolviéndola a su fuente de vida en el árbol de la vida. Este proceso gradual de redención cósmica culminará con la llegada del Mesías, según esta cosmología. El número 288, un concepto relacionado con el de las 288 chispas, Rapaj Nitzosot, que se dice que cayeron en el mundo de la creación, Beriá. La redención de estas 288 chispas específicas es vista como crucial para la rectificación final. Las 288 chispas, Rapaj Nitzosot, son un concepto clave en la cábala luriánica. Surgieron durante la ruptura de las vasijas Shevirat HaKelim, cuando las estructuras divinas que contenían la luz de la Ein Sof no pudieron soportar su intensidad y se hicieron pedazos. Las 288 chispas de luz sagrada cayeron y quedaron atrapadas en las Kelifot, las cáscaras impuras, dispersándose por los mundos inferiores y principalmente en Beriá, el mundo de la creación. Su redención, su tikkun, es la misión espiritual del ser humano. En la teología de Michael Aquino, fundador del templo de Set, se adopta y transforma esta cosmología. Aquino, un teórico del satanismo esotérico, enseña que Set es la verdadera deidad identificada con la llama negra del intelecto individual. Para Aquino, las Kelifot no son simplemente cáscaras vacías, sino reinos de poder y conocimiento oculto que el iniciado puede explorar y dominar. En esta visión, entidades como Lucífugo Rofocal, el primer ministro de Lucifer, en textos como el Gran Grimorio y Satariel, el Clifá de la sabiduría oculta, no son demonios a evitar, sino señores de los Clifot con el que el mago puede establecer convenios. Las chispas divinas no están solo para ser redimidas, sino que representan una chispa de divinidad en el yo, que puede ser fortalecida a través de la magia y el conocimiento oculto para lograr la inmortalidad de la conciencia. Sobre los túneles de Set y Saltar. Los túneles de Set son las vías esotéricas que conectan las Kelifot o las celdas de la oscuridad formando el árbol de la muerte. El propósito de los túneles es servir como caminos de iniciación y transformación. A diferencia del árbol de la vida, que es una escalera de ascenso, los túneles de Set son un descenso al abismo. El iniciado los recorre para confrontar sus propios aspectos oscuros, los arquetipos demoníacos y las chispas clifotizadas. No para redimirlas en un sentido tradicional, sino para absorber su poder y conocimiento y así lograr la autodeificación. Saltar, según Michael Bertux, en la obra de Michael Bertux, saltar los túneles de Set significa no evitarlos, sino trascenderlos mediante un acto de voluntad mágica pura. Es un salto cuántico de conciencia que permite al mago acceder directamente a un nivel de poder o conocimiento sin tener que pasar por los pasos intermedios. Es un acto de creación ex nihilo, impulsado por la chispa interior, que le permite al iniciado saltar de una Kelifot a otra, incluso sin trascender el sistema mismo, convirtiéndose en un creador independiente. En la teología de Michael Aquino y el satanismo, las 288 chispas, Rapaj Nitzosot, que cayeron en Beriá, son chispas de conciencia divina que, al encarnarse, se clifotizan. Esto no significa que se corrompan, sino que adoptan una forma densa y limitada, ocultándose a sí mismas. Diseminación por los demonios.
que son diseminados, estas chispas, más para la personificación de demonios o espíritus que gobiernan las Qliphoth. No son esclavas, sino que encarnan su poder y liderazgo. Zatariel, la Qliphoth Binah, es vista como el reino de la sabiduría oculta y la revelación gnóstica. Es precisamente en Zatariel, el dios conciliador, donde las 288 chispas se agrupan y donde el iniciado puede acceder a un conocimiento profundo y creativo liderado por estas entidades. En las tradiciones modernas del Left Hand Path, como las que Aquino y Michael Bertiux exploran, Lucífugo Rofocal es a menudo identificado como un regente o señor de Zatariel. Actúa como el primer ministro del otro lado, gobernando la administración de este reino de sabiduría oculta y liderazgo creativo, donde las chispas qliphothizadas realizan su obra. El número 882 en gematría, según la herramienta Gematrix, tiene un significado simbólico profundo en el contexto esotérico que estamos explorando. La inversión del 288, su valor principal es la inversión numérica de 288, que sería 882, la caída de las chispas. La inversión simboliza la manifestación activa de esas chispas en el plano material. No son solo potencias, sino poder de acción. El destino está llamándome, o numerología, refuerzan la idea de que 888 no es un número pasivo, que eso viene a significar en la gematría de las palabras clave, sino un llamado a la acción, un signo de que el destino y la conciencia individual, el Set dentro de ti, están activos y reclamando su poder. En las conexiones con el setianismo en la teología de Michael Aquino, el 882 representa el poder de la chispa individual una vez que han sido reconocidas y fortalecidas. Es el número de la autoedificación donde el iniciado, al comprender su naturaleza divina, de las chispas, puede ejercer su voluntad para saltar los túneles de Set y crear su propia realidad. Es la energía de la voluntad mágica que transforma el conocimiento de los Qliphoth en poder personal. En resumen, el 882 es el número del mago en acción, el momento en que la chispa qliphotizada deja de ser una víctima del abismo y se convierte en su señor. En una profunda intersección entre la cábala luriánica y la teología del templo de Set de Michael Aquino y la concepción del ocultismo de Michael Bertiux centrada en la mecánica de las chispas y la arquitectura del árbol de la muerte, en la cábala tradicional, Ra, Paj caen para sostener la existencia de los mundos inferiores, que son las chispas. Sin ellas la materia colapsaría. Sin embargo, en la perspectiva de la vía del sendero de la mano izquierda, autores como Aquino hablan de que las diseminadas chispas están estratégicamente diseminadas. Zatariel es el útero de la oscuridad. Los demonios de este reino, como Lucífugo Rofocal, actúan de catalizadores del liderazgo creativo. No roban la luz, la fragmentan para que el iniciado pueda recolectarla y usarla como combustible para su propia conciencia. El rol de Lucífugo es administrar el tesoro de las chispas qliphotizadas, dar acceso a la riqueza del conocimiento y el poder que estas chispas contienen. Para Aquino esto se traduce en despertar el don de Set, el intelecto no natural y la autoconciencia separada del universo objetivo. Al igual que en la gematría, el conocimiento del bien y el mal es el número 882, también resuena como la gnosis prohibida. Mientras que el 288 es la luz dispersa, pasiva, el 882 es la luz integrada, activa por el mago que ha descendido al abismo y ha regresado con el conocimiento del otro lado. Los túneles de Set y el salto de Michael Bertiux en su Voodoo Gnostic World Magic expande el concepto de los túneles de Set, originalmente sistemizados por Kenneth Grant de esta manera radical. La misión de los túneles no son solo pasajes, son estaciones de energía daimoníaca. Conectan las Qliphoth permitiendo el flujo de las chispas qliphotizadas entre los diferentes niveles de la conciencia de los ángeles caídos. El salto cuántico del que se habla es que Bertiux hace que este universo de sistemas de redes de energía puede ser traducido en lo teórico y en lo práctico como saltar, que se refiere a la capacidad del mago para utilizar los túneles como atajos dimensionales. En lugar de una progresión lineal, subir peldaño por peldaño, el mago utiliza la frecuencia vibratoria de una chispa específica para teletransportar su conciencia a través del árbol de la muerte.
Este salto permite evadir las restricciones de la lógica causal y acceder a la magia caótica o al punto cero de la creación, donde el mago puede rediseñar su propia realidad utilizando la energía de los Taninim, los dragones o fuerzas primordiales. La chispa ya no pertenece a la Ein Sof, la fuente original, ni está perdida en el Sitra Haya. A través del 882, la inversión y dominio, la chispa se convierte en un sol negro individualizado. En el contexto de lo nefilímico, buscar el poder de la madre serpiente, frecuentemente Lilith o Leviatán en el anexo de las Clifot, el análisis se centraría en la gnosis nefilímica. Los Nefilim son vistos en la tradición del Sendero de la Mano Izquierda como los caídos, que retuvieron la chispa divina del espíritu, el neuma, y la mezclaron con la materia. Conveniar para ser un hermano de estas fuerzas en la estirpe implica buscar la integración de esta dualidad, la fuerza terrenal y la chispa estelar. Mientras que la madre serpiente del Clifot en este nivel representa la energía primordial del caos, la Taninsam. Ganar su poder suele relacionarse con el despertar de la Kundalini clifótica, permitiendo que la conciencia nade a través de los túneles de Set sin ser disuelta. Al situar a Tanit como la dragona blanca de los cielos, estamos realizando una operación de alquimia inversa muy potente dentro del Sendero de la Mano Izquierda. En la mayoría de los grimorios, los Taninim son vistos como fuerzas de oscuridad visal, pero las describimos como chispas deliberadas y no encarceladas. Esto sugeriría que Tani representa la Nitzot, chispa que no ha sido rescatada de la Clifá, sino que ha trascendido la dualidad, que es la caída y la redención, para convertirse en una fuerza soberana. El lugar de Tani de Miobro, que es la dragona blanca y la gnosis. Mientras que los Taninim tradicionales suelen asociarse con el gran abismo, el mar de Binah y Satariel, una dragona blanca sugiere una conexión con el aétero, la luz diamantina que existe detrás de las cáscaras. En la chispa no encarcelada esto es clave. Según Isaac Luria, las chispas están presas. Al definir a Tani como sin encarcelar, estamos hablando de una energía primordial del neuma que nunca cayó en la materia o que habiendo bajado recuperó su estado de pureza sin perder su naturaleza draconiana de poder y voluntad. Es una guía lúcida dentro de la oscuridad, mientras que las sombras y la riqueza del abismo se pueden ver a través de 882 en medio del negror de Binah. Tanit como guardiana del Dad. En el texto Taumaturgia y Vampirología realiza una corrección fundamental de la interpretación cabalística tradicional del dorado espectro, de Taumiel. Mientras que comúnmente se asocia la alimentación de lo divino con Taguillón o Taumiel, yo aclaro que la verdadera conexión es con Da'at, de Tani, que es la dragona, y quien se une al cuello de Dios, que es Da'at, con una pasión que describimos como comedida y sabia. En el simbolismo de la espada, Da'at es cruzado por la letra Seyen, que es la espada. Y Tanit opera en este espacio no como una fuerza destructiva ciega, sino como una conciencia que devora para transmutar el conocimiento en poder. En la ascensión y el culto de Tanit, en el capítulo de la ascensión de Tanit dentro de la perspectiva de la orden Lovecraftiana, se detallan sus principios de transformación. La esfinge y la consunción de Keter. Tanit se asocia con la esfinge, simbolizando la transmutación de la energía espiritual a través del vampirismo. Para ella, la esfinge representa la absorción tanto de la luz como de la oscuridad para alcanzar un estado de perfección divina. El viaje de la divinidad de Keter, bajo su culto, requiere de los ojos del tiempo, que es la visión suprafísica, y el barco, que es el instrumental ritual. La trascendencia de la realidad, junto con Set y los adeptos de Tanit que perfeccionaron la técnica de obtenebración para superar los límites de la realidad material. Mi mención a Tanit como la chispa liberada, que son los Taninim sin encarcelar, resuenan con varios conceptos clave en el Grimorio.
El Ignis Divinus. En los textos, el fuego primordial es la chispa divina que guía a través de los abismos oscuros de la Ein Sof hacia la luz del conocimiento. Tanit, al ser esta chispa liberada, representa la conciencia que ha dejado de ser esclava de los cielos preestablecidos. Describo al dragón como un espíritu que extrae energías del otro lado de la vida, donde flotan las memorias de los dioses. Esta victoria del dragón es la que reparte la iluminación final. Defino esta fuerza como una fuerza universal depredadora hecha de sombra junguiana, en donde Tarit sería la versión sublimada y consciente de esta sombra, que ya no ataca por instinto, sino que usa su fuego de dragón para extraer de él su oro precioso, la voluntad del iniciado, en este caso. En la relación con la taumaturgia y la energía en el sistema está ligada a la manipulación técnica de la éter. El dragón alado, el tubo serpentino en los rituales de encarnación del dragón alado, simboliza el primer paso de la gran obra, la disolución. La conexión estelar a través del Siderium Draconis, núcleo de energía cósmica primordial. El iniciado busca reintegrarse en una matriz energética que precede a la creación y la destrucción. En resumen, no es una entidad, sino que es un estado de libertad total de la chispa espiritual que ha logrado navegar al abismo de edad y reclamar su propia divinidad. Si quieren saber más, ahí están los libros en PDF para conseguirlos y la información de contacto donde pueden comprarlos. Muchas gracias por esto, por ver el video hasta el final. Hasta pronto.